porque ante todas las circunstancias que cada uno de nosotros vive, Señor, tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias por la disponibilidad de la hermana Alicia. Señor, gracias porque tuyos son los tiempos y las sazones. Señor, porque a cada uno de nosotros, Señor, nos quieres seguir hablando y redarguyendo de lo que tú estás haciendo en otros lugares y cómo cada uno de nosotros desde el lugar donde estamos, somos luz en medio de tinieblas, Señor, y gracias porque queremos obedecer el supremo llamamiento, Señor, de ser fieles y obedientes a lo que tú nos has indicado. Señor, bendigo la vida de la hermana Alicia, Señor, gracias por su vida, Señor, y te pedimos que este tiempo sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues nada más como contexto, antes de cederle la palabra a la hermana Alicia, ella ahorita precisamente nos va a compartir, de hecho hemos dividido su participación con nosotros en dos, porque me preguntaba hace algunos días, dice, bueno, es que yo quiero también contar mi testimonio, pero quiero hablar acerca del Islam, donde ella estuvo como misionera, entonces yo le decía, pues no hay problema, démoslo en dos sesiones, si lo quiere combinar, si en algún momento quiere hablar más de su testimonio y después abrir a un tiempo de preguntas y respuestas acerca del cristiano viviendo en la dinámica del Islam, creo que sería muy enriquecedor para la iglesia. Entonces, ha sido un gusto y un privilegio para mí conocer a Alicia, a Débora, a Marco, que también anda por aquí. Y pues, adelante, hermana Alicia, es su tiempo. Bienvenida. Muchas gracias, hermano. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, qué bien. Bueno, pues gracias a Dios porque me permite estar aquí con ustedes. Es un privilegio para mí y agradezco al Señor por esta oportunidad. Pues hoy solamente quiero hablar sobre mi testimonio personal y espero que sea algo que edifique sus vidas y que Dios nos hable a través de esto. Quizás ha sido un poco fuerte, pero quisiera hablar de esto y en el segundo tiempo pues vamos a hablar sobre mi llamado y mi tiempo en Marruecos, lo que es cómo fue mi transición, qué es lo que pasé durante ese tiempo y cuando esté primeramente Dios con ustedes en la iglesia, pues vamos a hacer algo más práctico, ¿verdad? De conocer la cultura de cerca y bueno, será una sorpresa para todos ustedes. Bien, pues quiero compartir con ustedes antes que todo una palabra que se encuentra en Juan 8, 31 al 38. Si tienen su Biblia, pues me gustaría que me acompañaran en esta lectura. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Pues esta palabra me la puso Dios en el último momento, ¿verdad? De poder compartirles que antiguamente, cuando no conocíamos de Cristo, éramos esclavos del pecado.
¿verdad? Y no teníamos libertad, pero ya en Cristo tenemos esa libertad. Y yo voy a compartir con ustedes en qué estaba atada. Bueno, yo tengo 69 años, soy Alicia Santos Castro. Soy la tercera hija de 14 hermanos que engendraron mis padres, ¿verdad? Yo cuidé a 8 de mis hermanos a partir de los 7 años de edad. Y bueno, mi padre fue campesino, su abuelo, digo, perdón, su papá era también campesino, sembraban tierras, tenían borregos. Así que esa fue la vida de mis padres. Se casó con mi madre y cuando se casaron, ¿verdad? Cambiaron de ciudad porque vivíamos en el pueblo, pero mi papá decidió que sus hijos no vivieran en el pueblo, sino que en la ciudad. Así que nos vinimos aquí a la ciudad de Tulancingo. Y fue así que pusieron un puesto de tacos y entre la, la cosecha que se daba cada año que mi padre sembraba y la venta de los tacos, pues el Señor les dio esa fuerza, la verdad, que siempre recuerdo con de mis padres, ellos ya no están, pero nos alimentaron a los 14 hijos. Un hermanito murió a los pequeñito, ¿verdad? A los 3 meses de edad, porque le dio un paro cardíaco y muerte súbita, que se llama, ¿verdad? Es 1 entre 1000, así que le tocó a mi hermanito. Y fue así que pues vivimos 3 hermanos, tengo 35 sobrinos y ya tengo 19 sobrinos nietos. Lamentablemente solo somos tres creyentes en la familia, pero yo sé que Dios va a hacer su obra en mi familia. Bueno, pues cuando tenía 16 años, yo estudié la carrera de enfermería entre los años 1973 al 77, y pues, incluyendo el año de servicio social. Para el año del 78, ingresé a la Secretaría de Salud, al Hospital de Pachuca. Precisamente fui una de las que inauguraron, ¿verdad? De los trabajadores que inauguramos el Hospital General ya perteneciente a la Secretaría de Salud, que antes era el Hospital Civil, pero dependía del gobierno de presidencia, pero después pasó a ser de la Secretaría de Salud. Así que así fue esto. Mis padres me enseñaron, como a muchos de nosotros, como mexicanos, ¿verdad? La religión católica. Cada domingo nos llevaban a misa y pues temíamos, ¿verdad? A Dios, o creíamos en Dios más bien. Y, y así fue como pues yo tenía conocimiento de Dios, pero no tenía una relación personal con Dios. Y pues siempre se manejó pues lo que es el catolicismo, ¿verdad? Los sacramentos, que si tú cumples con esos sacramentos, ¿verdad? Pues ya te vas a ir al cielo, que son el bautismo, la confirmación, la primera comunión, el matrimonio, y pues antes de morir, ¿verdad? La unción la extrema unción que le llaman. Mi abuela paterna era muy, muy rezandera. Ella todos los días rezaba el rosario. Y bueno, durante mis años de estudios en la universidad, tuve una amiga que influyó mucho en mi vida. Ella era madre soltera, pero tenía una amargura muy grande en su corazón. Ella influyó mucho en mi vida, ¿verdad? Y fue así que yo pues empecé a conocer y a introducirme en el alcoholismo. Su padre de ella vendía alcohol, vendía aguardiente, y junto con sus hermanos pues ellos bebían cada semana, cada fin de semana. Así que al conocer a esta amiga, pues yo cuando estudiábamos,
eh, mm, no, no, no me invitaba a su casa, pero en algunas ocasiones que íbamos de alguna fiesta de las compañeras, que nos invitaban, pues vi que a ella le gustaba el alcohol, pero no tan así, ¿verdad? También una de las cosas importantes que quiero comentarles es que mi abuelo paterno vendía pulque también en el pueblo y todos los días bebía junto con mi abuela pulque. Mi papá no bebía, pero cuando cumplió mi papá, pues ya tendría unos 35 años. Mi tío le insistía que como se hacían fiestas de bautismos, que cualquier fiesta de los hijos, pues se le impulsó a que bebiera con sus compadres. Así que mi papá, pues también, al final de cuentas, se volvió muy adicto al alcohol. Pues todo esto influyó en mi vida, ¿verdad? Para que yo, pues también acostumbrada que pues, si había fiesta, se tomaba y era normal. Entonces entré en ese vicio del alcohol junto con mi amiga. Ella iba también a un templo espiritualista, así que me invitó un día para ir a este templo y cuando llegué yo empecé a ver cosas y le decía, es que estoy viendo luces hermosas, estoy viendo flores, estoy viendo que hay en este lugar mucho humo, como un humo que estaba ahí. Y al final de este rito que hacían ahí en ese templo, pues me dijeron que yo tenía dones. Así que empecé a hacer meditación en ese templo y asistía 2 veces por semana. Ahí se llamaban también hermanos en ese templo y se ponían batas blancas. Al estar haciendo esos ejercicios de meditación, pues vino a mi mente un nombre de una persona y me dijeron que ese era mi guía espiritual y que todo lo que él me dijera yo tenía que hacer. Así que pues entré en ese aspecto de, de estar en comunicación con ese ser, ¿verdad? Que no son más que demonios. Y y me daba muchos nombres y yo le decía, ¿por qué me vienen muchos nombres? Y me dijo la guía, de ahí del templo, que era porque había muchos seres en la oscuridad y que tenían que recibir la luz, que cada vez que yo los nombraba iban a recibir la luz. Bueno, los 10 domingos eran especiales porque era una cátedra que le llamaban de 4 potestades, que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen María. Entonces había 4 personas al frente que hablaban por supuestamente que era el Padre, que era el Hijo y que era el Espíritu Santo y la Virgen María. Así que pasados los años, yo estuve como 15 años, bueno, en este lugar estuve menos, estuve como 5 o 6 años. Y pasados los años yo le dije a uno de los hermanos, oiga, ¿y cuándo nosotros, o que iba con mi amiga, podemos pasar a dar cátedra como ellos? No, dice, tienen que pasar como 20 años. Entonces le dije a mi amiga, no, vámonos de aquí, aquí no, no vamos a pasar de esto. Y entonces el enemigo siempre actúa, ¿verdad?, en nuestras vidas, así que nos puso enfrente una persona que nos empezó a enseñar supuestamente más cosas del ocultismo, leer las cartas, leer las manos, hacer limpias en casas, en negocios, en las personas, las pasábamos por huevo, con limpias con huevo, con ramas, en fin, todo lo que representa el ocultismo en ese aspecto. Y fue así que me introduje más a esta situación del ocultismo. También
Más adelante, como queríamos saber más, encontramos que daban cursos, que era un curso de psicotrónica, que significaba energía de la mente. Y en este curso, pues nos enseñaron a hacer pirámides de cristales, pirámides de fuego, y pasábamos a la gente por esas pirámides de fuego, entre comillas, como digo, según para echar fuera demonios. Así empezó a transcurrir mi vida, ¿verdad? Entre el alcohol, el ocultismo, la política de mi hospital. Yo fui líder sindical en mi hospital, y pues ustedes saben lo que representa esto. Representa reuniones, comidas y alcohol y el pecado de sexual. Así que esto representaba mi vida en ese tiempo. Pues seguimos, les digo, metiéndonos más y más en todo esto. Estudié parapsicología, la metafísica, el control mental, y en una ocasión hice un ejercicio de meditación que estaba en el hospital. Necesitábamos que viniera el de mantenimiento, arreglarnos unas cosas, y ya lo habíamos llamado y no venía, y empezamos a hacer ejercicio y el hombre vino. Entonces, uno se sorprende de lo que hace el enemigo. El enemigo es real y verdadero, hermanos. El diablo ha engañado, ¿verdad? Nos engaña con muchas artimañas para hacernos creer que tenemos poder y que tenemos dones que Dios no nos ha dado. Así que mi vida transcurría entre el alcoholismo, el ocultismo, pecados de la carne y política. Para el año de 1990, eh, una compañera de trabajo puso a orar a la iglesia por 2 años por nosotras, mi amiga y yo, y también por su esposo, que era uno de los que iban al templo espiritualista. Así que ella oraba por nosotros tres, por nosotros 2 años, hasta que llegamos ahí a este lugar. Pero mientras tanto, antes de esto, conocimos bueno, en la escuela que íbamos de psicotrónica, había un director y un hombre que nos daba las clases de ocultismo. El director tenía, pues era rico, ¿verdad? Tenía dinero, y tenía casi 100 alumnos en este grupo. Éramos como 100 alumnos. Y este hombre, el que daba las clases, pues quería sacarle más dinero, pero como ustedes saben, eh, las esposas siempre están al pendiente del dinero de sus maridos, así es que se dio cuenta de esto y habló con él. Se dieron cuenta de lo que él quería hacer, inclusive quería matarlo, ¿verdad? Y pues empezaron a hacerse entre ellos trabajos de hechicería. Nosotros pues estábamos más con el director de la escuela, que era pues dentro de todo un hombre eh, que veíamos, ¿verdad? Que era buena persona, entre comillas. Bueno, así que pasando esto, pues invitaron a una hechicera cubana que vino a hacer hechicería en el campo para que se fuera este hombre, y por fin él se fue. Pero fueron muchas cosas muy fuertes que viví. Empecé a ver demonios, empecé a ver en el campo los duendes, ¿verdad? Todo eso que te presenta el enemigo para que sigas creyendo que son cosas buenas. Y supuestamente eh, era la que practicaba era magia blanca, ¿verdad? Pero realmente ahora, después, más adelante, pues me di cuenta de que ni es magia blanca, ni magia negra, ni magia roja, ni ningún color, porque realmente lo que es en contra de lo que va la palabra de Dios, pues no, es mentira, ¿verdad? Y aunque son realidades de todo lo que el diablo maneja, eh, la palabra de Dios es la única verdad. Jesucristo es nuestra única verdad. Bueno,
en esto igual también había ya muchos problemas en el hospital también y esto, la política te lleva a también a tener enemigos, a tener gente que no te quiere, a tener gente que te odia y bueno, eh, mi amiga quería tener el puesto de jefe de enfermeras porque habían cambiado, la jefe que estaba, pues se fue y querían poner a mi amiga, pero otra persona también quería y ambas empezamos a hacernos trabajos de hechicería para que quedara una, quedara la otra. Pero Dios siempre, en verdad que yo le agradezco tanto a Dios por lo que hizo por mí, para que pues todo esto eh, cambiara mi vida, el conocer su palabra. Eh, recuerdo que tuvimos que usar, según el maestro que teníamos, nos dijo que pues que había que usar ya velas negras, o sea, magia negra y eso tuvo una repercusión en nuestra casa, ¿verdad? Llegué un día y un vaso había explotado, haciéndose totalmente polvo y nunca había sentido esos escalofríos de la presencia del enemigo. Así que, pues todo esto estaba pasando en mi vida, ¿verdad? Y cuando Alejandro, que era el director de la escuela de ocultismo, pues cuando la escuela se cerró, se dividió la gente y bueno, ya no asistieron. Él nos volvió a reunir por grupos y nos dijo que el camino no era ese, que el camino era leer la Biblia. Así que empezamos a leer la Biblia, pero en una forma equivocada. eh, Empezó a hablarnos del apocalipsis, él le gustaba mucho saber el futuro y qué es lo que iba a venir, y nos empezó a decir que las ciudades se iban a, a desaparecer, así que teníamos que comprar un terreno fuera de la ciudad, tienda de campaña y preparar todo lo que conlleva eso. Y fue así que todo esto empezó con esa situación. Y estando estudiando la Biblia y leyendo con él, ¿verdad? Pues nos decía muchas cosas que eran incoherentes. Ya ahora estudiando la palabra, pues empecé a ver todo eso. Pero durante este tiempo que empezamos a leer la Biblia, este, Dios empezó a tocar mi corazón. Leí en una ocasión, la primera vez que empecé a leer y tener ese contacto con la palabra de Dios, leí en Deuteronomio, ¿verdad? Si alguien quiere, por favor, ayudarme a buscar el capítulo 18 de Deuteronomio y puede leer el verso 9 al 14. ¿Hay alguien que tenga ahí su Biblia? Deuteronomio 18. Sí, versos del 9 al 14. Amén. Adelante, hermana. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no apartarás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni divino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Amén. Pues cuando yo leí esto, hermanos, aún todavía no siendo cristiana, Dios empezó a hablarme a través de su palabra
Y cuando yo leí eso dije, esto no le gusta a Dios, ¿verdad? Y en mi Biblia decía amonestaciones contra costumbres paganas. Así es que era algo que Dios aborrecía, ¿verdad? Y que no quería que hiciéramos esto. Así que yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? A Dios no le gusta esto. Acabo de leer esto y no, vamos a dejarlo. Había gente que venía, me tocaba mi puerta y me decía, oiga, es que tengo este problema, mire que sí me resultó lo que me dijo la vez pasada, por favor, hágame. Y le dije, no, ya no, les decía que ya no podía hacer esto y me insistía, pero pues no, yo estaba firme en que a Dios no le gustaba esto. Dentro de este tiempo, ¿verdad? El líder, que era nuestro líder Alejandro, nos dijo, dice, tienen ustedes que bautizarse en el Espíritu Santo, una de las cosas que nos dijo. Dice, porque ya leemos la Biblia y tenemos que bautizarnos en el Espíritu Santo. Y entonces nos decía, le pregunté yo, le digo, ¿y quién nos va a bautizar? Pues dice, no, sus líderes espirituales. Y pues no tenía, yo ya casi ni iba a la iglesia católica. Entonces, eh, pues los demás decían, y hermanos, quiero decirles que había una mujer cristiana evangélica, había una testigo de Jehová, había, bueno, gente católica y gente que no creía en Dios en este grupo. Así que nosotros tenemos que estar bien atentos a la palabra de Dios, leer nuestra palabra, porque el mundo nos come con sus mentiras. Y pues más después yo dije, ¿cómo esta chica estaba metida aquí? Y si lo que Dios dice, ¿verdad? Pero es importante que la iglesia pueda este, tener conocimiento de que no podemos andar jugando en otras cosas que no son lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, yo dejé de hacer esto. eh, Cuando nos dijo este maestro que teníamos que bautizarnos en el Espíritu Santo, le dijimos, pues bautízanos tú, eres nuestro líder. Pero salió la chica cristiana y dijo, ¿saben qué? Yo conozco un pastor que él bautiza en el Espíritu Santo, los alcohólicos dejan de beber, los drogadictos dejan de drogarse, dice, y cambia a la gente totalmente. Entonces, pues pasó que lo invitaron y como ya leíamos la Biblia, ¿verdad? Él era joven y se dejó llevar por eso, pero nunca nos compartió el Evangelio. Así que empezó a orar él por nosotros y pues las únicas que hablamos en lenguas fuimos yo y mi amiga. Y entonces, fue así que empecé a hablar en lenguas y no sabía ni lo que decía ni qué sucedía. Pero ya cuando conocí al Señor, pues tuve que preguntarle a un pastor, oiga, pastor, a mí me pasó esto y esto. Y ya él me dijo que iba a orar por mí, oró por mí, y que si esto era de Dios, si había sido de Dios, pues em, Dios me iba a dar paz. Y así fue, ¿verdad? Oró por mí y pasado el tiempo yo seguí hablando en lenguas y sentí que tuve paz en mi corazón, sentí que era el Señor, ¿verdad? El Espíritu de Dios que me había dado este, el hablar en lenguas. Bueno, siguiendo con esto, pues yo no fui a la iglesia con este pastor por circunstancias que no me gustaron, nos invitó a su iglesia, pero yo seguí así. Y cuando mi compañera nos invita a su iglesia, pues que nos estaba insistiendo, yo le dije a mi amiga, mira, vamos a ver qué cosa es esto y por qué nos está insistiendo, pero ya no regresamos. Y así fue, ¿verdad? Fuimos a esa iglesia. Y hermanos, la verdad es que fuimos, pero ya no regresamos al mundo. Ahí Dios tocó mi corazón y quiero decirles, hermanos, algo muy importante que quiero que sepan ustedes, que somos el tesoro escogido de Dios.
Cuando yo entré a esa iglesia, estaba una alabanza que estaban cantando, renuévame, Señor Jesús. Yo no sabía qué pasaba en mi corazón, pero sabía que algo había salido de mi cuerpo me entró una paz, pero vi en toda la gente el hermano que estaba tocando la guitarra, cantando alabanzas, este, una mirada tan limpia, una entrega tan bonita, los hermanos que estaban bien adentrados en la alabanza y yo no sé, como que les veía que estaban, transparentes, no sé cómo explicarlo, pero fue algo muy especial, muy hermoso. Y no es más que verdad la presencia del Señor en nuestras vidas. Somos sus hijos, somos sus amados. Y Dios nos ama, hermanos, con todo su amor que dio a su Hijo, ¿verdad? A morir por nosotros. Somos ese tesoro de Dios y que somos esas personas que llevamos dentro su Espíritu Santo y es el que nos hace ver esa limpieza, esa transparencia, esa hermosura en nuestras vidas. Y eso a mí impactó mi vida. Al terminar esa reunión, los hermanos vinieron a abrazarme, a darme la bienvenida y fue algo impactante también porque yo estaba viviendo en un mundo de odio, en un mundo de envidia, en un mundo en que no ves ninguna expresión de esas, ¿verdad? Así que fue algo hermoso que cambió mi vida. Y fue un martes, ¿verdad? Ese martes hablaron del gozo del Señor. Y yo recuerdo cómo esta chica que compartió, eh, habló de Salmos y pasaba del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento a hablar del gozo, ¿verdad? Y yo decía, ¿y cómo Alejandro no pasa de la Apocalipsis? Así que ahí empecé a reflexionar en todo eso y pues yo ya no regresé al mundo más, ¿verdad? Ya no regresé mis antiguas creencias y fue como cada martes y domingo yo lloraba, lloraba, lloraba y no sabía ni por qué, pero la palabra tocaba mi vida. Y bueno, yo entré en ese tiempo, y llevaba un mes en la iglesia y el pastor había organizado un curso para la gente pues que ya tenía tiempo y que tenía que hacer ese curso para ser líderes, ya sea de tanto de la alabanza como de evangelismo, de enseñanza. Bueno, tenía varias cosas planeadas para todos los que se hicieran ese curso. Entonces, yo quería entrar y fui y le dije, bueno, yo quiero entrar a ese curso. Y me dice, es que usted no puede. ¿Por qué quiere entrar? Le digo, porque yo quiero aprender más de la palabra. Y Dios hizo un milagro que en 4 meses, me dieran permiso en mi hospital, ¿verdad? 4 meses estar en ese curso donde nos hablaron, la primera clase fue arrepentimiento, ¿verdad? El perdón. Hermanos, yo hice una lista de todo lo que tenía que arrepentirme. Tenía que hacer, hice una lista porque igual nos hablaron del perdón, como de 50 personas a las que tenía que pedir perdón. Y el pastor nos puso en teoría y práctica. Pero quiero comentarles que antes de eso, quisiera que otra persona pudiera buscar Primera de Corintios 6, del 9 al 12. Y también otra persona si puede buscar Isaías 53, 6. Del 9 al 12 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos
mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas Pues las cosas son también. lícitas, hasta el 12. Sí, adelante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Bien, pues esta palabra, ¿verdad? Cuando yo la leí, dije, yo no voy a entrar al reino de los cielos, porque yo hago muchas de estas cosas. Y, y hermanos, algo que les voy a contar, no lo he, no, generalmente no lo cuento o no lo digo, no lo expreso, ¿verdad? Sino el Espíritu Santo lo pone en mi corazón. Porque muchas veces he sentido el rechazo de las personas cuando comento esto. Pero estuve orando y pidiendo al Señor, tengo que decirlo, y sentí del Señor que es el tiempo, porque hay mucho lesbianismo. Yo caí en lesbianismo con esta persona, que nos perdíamos en el alcohol, y fue algo que el enemigo nos metió en esto, ¿verdad? Y hermanos, me costó mucho, mucho, muchos ataques del diablo, muchos ataques de esto, y aún después de arrepentimiento, de dejar todo esto, ¿verdad? Gente que no cree que cambias, y aún, hermanos, y aún te sientes despreciada. He vivido estas cosas, pero yo sé que el que cree en mí es Dios que me cambió. Y, y yo quiero contarles esto porque les cuento esto porque sé que hay muchas mujeres atrapadas en esto. Lo vemos ahora. Ya todo está, antes era más oculto, pero ahora está descarado. Y quizás hay gente que quiera salir de esto. Y hermanos, estoy para dar mi testimonio y para compartir cómo fue que yo salí. El lesbianismo y el homosexualismo es como cualquier otro pecado, como el pecado del alcoholismo, el pecado de matar, el pecado de robar, ¿verdad? Es otro pecado. Eh, Algunos dicen, no, es que unos nacen así, y la mayoría no es. Como enfermera sé que gente que nace, pero la mayoría es por decisión. Pero también es una decisión, como cuando uno renuncia al alcoholismo, al sexo fuera del matrimonio, a, a otros tipos de pecados, es lo mismo. Nosotros tenemos que decir no al pecado, porque la palabra de Dios lo dice. Y el temor a Dios, hermanos, que estoy más y más aprendiendo, ese temor a Dios de que nosotros tenemos que dejar el pecado y decir no. Si queremos llegar con el Señor, está la mentira, ¿verdad? Que es algo que se nos sale muy, muy pronto. Estamos acostumbrados a mentir, a decir cosas, pero tenemos que luchar contra la mentira. Tenemos que luchar contra la crítica, que es otra de las cosas que nos cuesta trabajo. Y aún ya sirviendo, aún ya estando en el campo misionero, si teníamos eso en nuestro corazón, el enemigo quiere regresarnos a todo eso. Entonces, yo les animo a que cada uno de ustedes pueda pensar en esto y decir no al pecado, porque Dios nos quiere una iglesia santa y pura, ¿verdad? En Isaías 53:6 dice su palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y, y no saben la sorpresa, o sea, cómo Dios me confrontó con este versículo, con mi pecado. Y yo dije, pero si yo soy una pecadora, ¿cómo Jesús fue
a ser crucificado por mis pecados, ¿verdad? Y no lo podía creer, hermanos, no lo podía creer que Él había dado su vida por mí cuando yo era la pecadora. Entonces empecé a tener ese remordimiento, pero Dios me llevó al arrepentimiento de mis pecados. Y le dije, Señor, soy una pecadora, ¿verdad? Soy una pecadora, perdóname y quiero cambiar y quiero seguir. Como le decía yo, es una lucha de poderes, ¿verdad? Entre el bien y el mal dentro de ti y tienes que decir no y aprenderte versículos de la Biblia, ¿verdad? Yo siempre decía, por cuanto Jesús fue tentado, poderoso es para librarme de toda tentación. Y eso fue, ese versículo me lo aprendí y dije, no, esta es mi arma poderosa. Jesús venció, por lo tanto yo también puedo vencer, como lo dice él en su palabra. Y así fue que guerreando con la palabra, y la verdad le agradezco tanto a mi pastor por haberme dado horas, días, semanas, ¿verdad? Meses para ayudarme a salir de todo esto. Fui liberada, y entregué mi vida a Cristo. Así que cuando yo leí este versículo en Juan 3:16, que pues todos lo sabemos, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y así fue, hermanos, que yo entendí el amor de Dios por mí y que envió a su Hijo. Vine a arrepentimiento de pecados y aceptar el perdón de Dios en mi vida, porque tenía esa cosa que cómo Jesús fue crucificado por mí. Y entendí ese mensaje, el mensaje del Evangelio que tenemos que llevar al mundo, que no se nos olvide esto. Él dijo, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y por último, quiero que volvamos a Juan, el capítulo 8 de Juan, ¿verdad? Los versos 31 al 38. Pero quiero solamente volver a leer el verso 31 que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues hermanos, esto es algo que puedo testificar cómo Dios me hizo libre del alcoholismo, del ocultismo, del lesbianismo, de la política, ¿verdad? Y me hizo libre. Así que Jesús nos liberta. Jesús nos da una nueva vida. Nací de nuevo, hermanos. Y aquí estoy, ¿verdad? Compartiendo con ustedes este milagro que Dios ha hecho en mi vida. Y pues bueno, es lo que puedo comentar con ustedes y agradezco a Dios por esta oportunidad y si tienen alguna pregunta, pues estoy para servirles, para contestar. Gracias, gracias, hermana Alicia. Y haciendo recuento de lo que nos comenta, precisamente platicaba con una persona esta semana y desafortunadamente algunas veces extendemos tanto juicio, incluso dentro de la iglesia, que al nosotros ejercer juicio contra alguien, estamos yendo en contra de Dios. ¿A qué me refiero? Y le agradezco que nos haya contado su testimonio de todas las áreas de las cuales fue libre por gracia y misericordia de Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros como cuerpo de Cristo, cuando una persona está siendo trabajada en este proceso en las manos del alfarero, extendemos juicio, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto al perdón, y usted lo decía, pues me tuve que arrepentir, ¿no? Y delante de Dios y perdóname por esto. Y tenemos como cuerpo de Cristo que contribuir con eso,
pero en ocasiones vamos en contra, ¿no? Y extendemos juicio y decimos, no, es que esa persona no tiene temor de Dios, no tiene perdón de Dios, perdón. Esa persona no es esto, es lo otro. Cuando lo que dice la palabra, nosotros somos lo que dice la palabra de nosotros, no lo que dice la gente, sino lo que dice Dios de nosotros. Tengamos reflexión cada uno de nosotros para no estar yendo en contra de Dios, en lo que Él quiere bendecir a alguien, en lo que Él quiere perdonar a alguien, en lo que Él quiere restaurar a otra persona. Sumémonos en este proceso de misericordia y de restauración, no en contra con palabras de maldición, no en contra con palabras de desprestigio y de falta de misericordia, porque eso también Dios nos demandará cuentas. A reserva de que hubiera preguntas, me gustaría, aunque lo vamos a parar la próxima semana, que en el tiempo que nos resta, nos platicara cómo fue que se adentró en esta dinámica misionera. Obviamente no nos va a dar tiempo, nada más es para dejarnos picados, ¿no? Entonces, si nos da como esta introducción de cómo fue que se acercó al mundo misionero en el ambiente musulmán, y ya la próxima semana platicaremos ya más a fondo de lo que vivió en Marruecos. Ok, pues comentarles que fue que yo quería servir en la iglesia. Después de pasar todos estos procesos, yo quería servir y me quería ir a un instituto bíblico. Entonces le comenté al pastor que quería irme a estudiar a un instituto bíblico. Bueno, antes de esto, mi ciudad fue ayudada a evangelizar por un grupo de jóvenes de Operación Movilización. No sé si algunos conozcan esta organización, que lo que hace es llevar jóvenes a diferentes ciudades para apoyar a la iglesia a evangelizar. Entonces nosotros como iglesia fuimos receptores de este grupo de jóvenes y por varias semanas estuvieron apoyándonos para evangelizar, pero antes de esto nos dieron un taller sobre cómo hacerlo. Y estando en uno de estos talleres, el hermano estaba explicando, ¿verdad?, que teníamos que saber cómo tocar puertas, cómo compartir persona a persona, etcétera. Pero cuando él estaba hablando, yo dejé de oír su voz. Y entonces salió una voz de aquí de mi corazón que llegó a mi oído y me dijo, Alicia, quiero que trabajes para mí en tiempo completo. Y yo me quedé así, ¿qué estoy oyendo? No, esto no es verdad, estoy mal. Pero volví a escuchar un silencio que solo veía cómo el profesor movía los labios, pero otra vez la voz salía de mi corazón a mi oído, quiero que trabajes para mí en tiempo completo. Yo había ido hace 2 años atrás a una conferencia misionera y había escuchado a misioneros que Dios podía hablar en voz audible. En ese momento recordé eso, que Dios me estaba hablando. Es la única vez que he escuchado a Dios hablarme en voz audible. No he vuelto a escuchar esa voz, pero eso pasó. Así que le comenté a mi pastor y le dije, pastor, creo que Dios quiere que yo le sirva y quiero pues irme a estudiar a un instituto. En aquel entonces, pues mi pastor me dijo que eran muchos años y que mejor me fuera a estudiar a una escuela y me dio un folleto de juventud con una misión, que es otra organización misionera, pero que yo no sabía. Pero lo único que me impactó de esto fue que decía cómo conocer a Dios y cómo darlo a conocer. Eso es eslogan. Y dije, pues yo quiero esto, yo quiero conocer más a Dios y cómo darlo a conocer. Así que fue así que le dije a mi pastor, está bien, yo tenía un coche, lo vendí, ¿verdad? Para tener dinero para irme 5 meses, porque era un entrenamiento de 5 meses. Y me fui a la Escuela de Juventud con una misión a la ciudad de Cuernavaca. Y pues cuando llegué a esta ciudad, la primera semana nos dijeron que teníamos que ir a una conferencia. Llegamos nosotros por primera vez ahí a este lugar donde estaba la escuela,
un día jueves y nos dijeron prepárense una mochila porque nos vamos el fin de semana a Oaxaca a una conferencia. Pero no me recuerdo que me hayan dicho que era misionera. Sin embargo, cuando llegamos allá, le gritan al director de nuestra del curso y le dicen, Roberto, los prospectos misioneros en esta aula. Y yo dije, prospectos misioneros, yo no quiero ser misionera, porque en aquella ocasión que fui por primera vez a una conferencia, a la conferencia misionera, hicieron un llamado para ir a las misiones. Y me decía mi amiga, vámonos al África, somos enfermeras y podemos hacer algo. Y yo le dije, yo irme al África, estás loca, vete tú, yo no. Y fue así que decidí que no, ¿verdad? Ir a las misiones, pero cuando me inscribí a este curso y llegamos a Oaxaca, cuando llegamos ya había terminado la inauguración, entonces ni me enteré que era una conferencia misionera. Y nos fuimos a esa aula y lo primero que aprendí fue qué es un misionero, qué es lo que hace un misionero, cómo es llamado, bueno, todo este tema. Así que eso fue mi primer contacto con las misiones. Ya de ahí, pues los 5 meses que estuvimos estudiando nos enseñaron a evangelizar. Fuimos a diferentes estados de la República, fuimos a Chihuahua, fuimos a Torreón, fuimos a, este, a la Ciudad de México, trabajamos con niños en orfanatorios, en escuelas, con prostitutas y alcohólicos. Bueno, nos introdujeron en el evangelismo con todo este tipo de personas, pero lo que más impactó mi corazón, hermanos, fue cuando entramos a las montañas en la Sierra de Guerrero. Me impactó mucho que ya había una iglesita con hermanos indígenas, un hermano que se convirtió en Estados Unidos cuando fue de campesino a recoger cosecha, regresó, conoció el evangelio allá y dijo, yo regreso a mi pueblo para compartir el evangelio. Y fue así que levantó esa pequeña iglesia y los hermanitos venían caminando para escuchar el evangelio y las predicaciones hasta 2 horas de camino a pie, ¿verdad? Para llegar. Y fue un impacto para mí. La iglesia no tenía luz, tenían guitarritas, pero las conectaban a las pilas, tenían una guitarra eléctrica, la conectaban a la pila de carro. Y así empezamos y estábamos más de 1 hora, hora y media alabando al Señor y los hermanos, escuchando los testimonios, escuchando las predicaciones y pues, inclusive algunos se quedaban ahí a dormir para el otro día seguir escuchando el evangelio y escuchando la palabra de Dios. Nos llevaron, ese mismo pastor tenía otras iglesitas donde fuimos, íbamos en las noches con nuestra lamparita en medio de las montañas para ir y llegar con los hermanos y nos recibían con un amor tan grande, hermanos, que en verdad me impactó mi corazón. Otra cosa es los milagros que Dios hace ahí, ¿verdad? Bueno, yo vi a una viejita que sacó de su pecho una bolsita de hule con moneditas, ¿verdad? Moneditas y que dijo, esta es mi ofrenda para los misioneros. Y también yo como enfermera, vi que una señora llevaba a su niño muy enfermo, ya le vi aleteo nasal, tenía bronconeumonía y estaba muy, muy mal y le dije a mi director, hermano, este niño hay que llevarlo al hospital, se puede morir. Y entonces, dice, pues vamos a decirle a la señora, vamos a decirle al pastor y fuimos y le dijimos y entonces el hermano dijo, espera hermana, vamos a orar. Y la señora igual con su marido, sí, Dios va a hacer un milagro. Y yo todavía, pues oramos, ¿verdad? Oramos y el pastor oró, el hermano, nuestro director oró y la señora pues ya se iba y yo todavía le di una neumelubrina, gotitas de neumelubrina para que le diera a su niño, le di un jarabe y ahí, pero dije, esto no le va a ayudar.
Y me quedé con esa preocupación, hermanos. Y al otro día viene la señora a decirme, y ya, bueno, pasó a dar testimonio de que Dios había sanado a su hijo. Estas son las cosas que Dios hace, hermanos. Y eso impactó mi Amén. vida y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ir a un lugar como este, a donde nadie te conozca, a donde nadie quiera ir, ahí quiero ir yo. Ujú, ujú, Y llegué a las montañas de Marruecos, donde no había misioneros. Y bueno, ujú. ya les contaré. Wow, pues nos deja picados, ¿no? Pero es parte de la dinámica que platicamos, el poder tener la próxima semana. Yo creo que hay muchas preguntas específicamente y yo considero que pueden ir por ese camino, tanto de el mundo misionero, que ya nos platicará la próxima semana, pero algo que yo siento en mi corazón es que puede haber cierta inquietud en la iglesia de ¿cómo sé si soy llamado? ¿Cómo sé si lo que estoy escuchando y estas cargas que tengo vienen de parte de Dios? Entonces creo que la próxima semana podremos platicar al respecto. No sé si hay algún comentario específico, breve, para terminar y si no vamos a orar para culminar este tiempo. Perfecto, pues nos quedamos con preguntas pendientes para la próxima semana. Ahora sí que como programa de televisión, no te lo pierdas, próxima semana, mismo, misma página, mismo horario, pero sobre todo lo que Dios quiere hablar a tu vida y a mi vida. Muchas gracias, hermana Alicia, por la palabra de bendición. Ha sido de gran bendición. Vamos a orar nada más para cerrar este tiempo. Señor, gracias porque tú nos hablas de distintas maneras, por distintas personas. Señor, porque tú sigues siendo fiel, bueno y verdadero. Señor, gracias por el testimonio de la hermana Alicia que nos fortalece, nos anima, nos alienta, Señor, a buscar los propósitos por los cuales tú nos has llamado a cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos esta iglesia, gracias por la cercanía, por la hermandad que has puesto en la dinámica misionera recientemente, Señor, y como iglesia nos queremos sumar, ser parte de esta dinámica misionera, Señor. No hacernos a un lado o ser insensibles a lo que tú estás llamando a tu iglesia el día de hoy. Bendigo a cada uno de los aquí presentes, cada familia aquí representada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues gracias por esta oportunidad y que Dios les bendiga. Igualmente, gracias. Buenas noches. Buenas Estamos noches. despedidos. Buenas igualmente. noches. Dios los bendiga. Bendiciones, saludos. Gracias.